Hola y bienvenidos a Filosofía de la Historia con Amílcar París. Esta es la tercera cápsula de Idea de una historia universal en sentido cosmopolita de Immanuel Kant. En las cápsulas anteriores ya vimos que la naturaleza tiene un plan secreto para la humanidad que debe desarrollarse a nivel de especie, que éste involucra a la insociable sociabilidad de la especie humana, y que para satisfacerla necesitamos una constitución civil perfectamente justa. En esta cápsula veremos qué implicaciones tiene esto a nivel de la relación entre los estados, qué indicios nos permiten deducir que en efecto hay un plan o un hilo conductor de la naturaleza y cuál es la utilidad de pensar que sí existe este hilo conductor de la naturaleza. Así que comencemos de una vez. El séptimo principio dice: el problema del establecimiento de una constitución civil perfecta depende a su vez del problema de una reglamentación de las relaciones interestatales y no puede ser resuelto sin solucionar previamente esto último. Siendo que no podemos resolver el problema de la constitución civil perfectamente justa, como lo habíamos visto anteriormente, teniendo a una persona infinitamente sabia, lo tenemos que hacer mediante arreglar el problema de la relación entre los estados. Y es que la insociable sociabilidad también aplica entre estados. Recordemos lo que dijo Hobbes. Los estados aún se encuentran en estado de naturaleza entre ellos, en estado de guerra. Toda paz que existe entre estados es una paz temporal, no es una verdadera paz. Sin embargo, la guerra es el medio para que después de varios intentos se configure internamente cada nación para tener una constitución civil. Las guerras destruyen a las naciones y las obligan a reestructurarse. Desaparecen los cuerpos políticos y se vuelven a construir. Además, se reconfigura la relación entre los estados para formar una confederación de pueblos. Esto es similar al Sacro Imperio Romano, que en esos tiempos todavía existía. Una confederación de principados para asegurar la existencia hasta de las ciudades-estado que todavía existían. Aunque Prusia y Austria y Bavaria eran estados relativamente grandes dentro del Sacro Imperio Romano, esta constitución aseguraba la existencia de los estados pequeños, de los estados diminutos que eran del tamaño de una simple ciudad que tenía soberanía. En esto, Kant hace referencia al Fidus Amphictionum, que significa alianza entre vecinos, que era una asociación de tribus griegas antes de la polis, y luego se utilizó el término para hablar de una asociación entre polis griegas. Más tarde, en 1826, Fidus Amphictionum sirvió de fundamento para el Congreso Anfictiónico de Panamá, que fue un congreso en el que se juntaron las distintas naciones latinoamericanas para establecer una especie de alianza entre estados y establecer las relaciones entre estados. Y también, vale la pena recargar, abolir la esclavitud en toda Latinoamérica. Es decir, no, aquí en Latinoamérica no va a haber esclavitud. Simón Bolívar convocó a este congreso y cuando se habla del sueño bolivariano, se habla del Congreso Anfictiónico, del Fidus Amphictionum, e indirectamente se habla de esta confederación de estados de la que está hablando Kant primeramente aquí. Dice Kant, pero ¿cómo vamos a llegar a esto? Es posible que asumamos que a través de estos conflictos, a través de estas guerras, que se destruyan y se construyan nuevas relaciones. Y que por azares del destino, por casualidad, por movimiento mecánico, se llegue a esta configuración después de varios intentos, que sería muy poco probable que nada más porque sí aparezca. O podemos pensar que no hay ningún sentido y que todos los progresos pueden al final terminarse destruyendo, que van mejorando las constituciones estatales y van mejorando las relaciones entre estados, pero al final también se pueden destruir y puede colapsar todo, como de hecho sucedió con el colapso del Imperio Romano y con el advenimiento de la Edad Media del obscurantismo. Pero Kant dice, pero el plan de la naturaleza
nos llevó a salir del estado salvaje a estado civil. Y no podemos admitir que la naturaleza observe una finalidad en las partes y no el todo. Por lo tanto, aquello que nos llevó del estado de naturaleza en individuos al estado civil, nos va a llevar del estado de naturaleza entre estados a un estado cosmopolita, a la confederación entre los estados. Aquí Kant hace referencia a Saint-Pierre y Rousseau, que ya habíamos mencionado en la primera cápsula. Saint-Pierre es el que primero establece esta idea de una paz perpetua que beneficiaría a todos, y Rousseau se burla diciendo que nunca aceptarían los príncipes. Dice Kant que ellos no habían visto que no se trata de la buena o la mala voluntad que puedan tener los soberanos, que no es necesaria la buena voluntad que necesita Saint-Pierre y que Rousseau dice que no se puede lograr para lograr la confederación entre estados. A pesar de las ambiciosas intenciones de los soberanos, la naturaleza los terminará obligando a establecer este cuerpo político. Rousseau sí tenía un poco de razón en preferir el estado salvaje que esta situación de guerra constante. La situación de guerra constante no está bien. Vivir la guerra no es agradable, no es bueno por sí mismo. Pero no había visto que la guerra constante sería lo que nos llevaría a este estado de la confederación entre naciones. Rousseau no había visto esto y por eso estaba bien que prefiriera el estado de naturaleza, el estado previo, ¿no? Y acá hay que entender que el estado de naturaleza de Rousseau es opuesto al estado de naturaleza de Hobbes. El estado de naturaleza de Rousseau es pacífico y amable. Se entiende preferir un estado de calma a un estado de guerra si no sabes que el estado de guerra te va a llevar a la confederación entre naciones y a desarrollar las habilidades de la especie al máximo. También le da la razón a Rousseau en que estamos exageradamente civilizados y nos falta estar moralizados. Esto directamente en el discurso sobre las ciencias y las artes. Pero Kant contradice a Rousseau porque Rousseau no había visto que la moralidad también se logra mediante la civilización, que solo se logrará en el estado cosmopolita cuando los estados muevan sus esfuerzos de la guerra a la moralización de la ciudadanía. Y dice, hoy en día se gastan los recursos del Estado en guerra, en prepararse para la guerra, en comprar armas, en preparar ejércitos, pero en el Estado cosmopolita ya no habrá necesidad de gastar tantos recursos en la guerra y se podrán dedicar esos recursos a la educación y a la moralización de los individuos. El problema que plantea Rousseau es real, pero la solución es la civilización y en particular el estado cosmopolita. ¿Cuál es el octavo principio? Se puede considerar la historia de la especie humana en su conjunto como la ejecución de un plan oculto de la naturaleza para llevar a cabo una constitución interior y, a tal fin, exteriormente perfecta, como el único estado en el que puede desarrollar plenamente todas sus disposiciones en la humanidad. Esto es a lo que quiere llegar Kant. El plan secreto de la naturaleza, hacer una constitución interior y exterior perfecta, con el que se puedan llevar a cabo todas las disposiciones de la humanidad, con el que podamos llevar a la perfección nuestra razón. Esto parece una utopía y Kant lo reconoce. Dice, es un quiliasmo, se refiere a la doctrina que llegará el reino de Jesús en la tierra, pero es un quiliasmo filosófico, porque depende de si la experiencia puede encontrar este plan secreto. Esto es algo difícil, porque la experiencia humana es breve y el movimiento de la naturaleza, el movimiento de la especie, es largo. Pero así como se puede entender la órbita de unos cuerpos celestes que se mueven en órbitas enormes y puedes ver nada más el movimiento, un cachito de ese movimiento, también se puede ver esto en la especie humana y es que es importante. Podemos encontrar algunos indicios de que este sí es el movimiento de la historia. Por ejemplo, se transgrede cada vez menos los derechos civiles porque estos son buenos para la actividad económica. Los estados cada vez prefieren abrir más los derechos civiles, el derecho al libre tránsito, a la libre actividad, porque esto es bueno económicamente y al final los beneficia. Otro indicio es que se permite la libertad religiosa cada vez más. Y esto lleva a permitir mejor el libre flujo de ideas y lleva a la ilustración. Otro indicio es que la deuda pública
y la interdependencia económica entre estados llevan a que la guerra sea cada vez menos conveniente. Esto es particularmente relevante en este momento en Francia. Se está acumulando muchísima deuda pública por las guerras que está teniendo Francia. Y eso va a llevar a que colapse el gobierno francés durante la Revolución Francesa. Pero eso no va a llevar a menos guerras. El noveno y último principio. Un ensayo filosófico para elaborar la historia universal conforme a un plan de la naturaleza que aspire a la perfecta integración civil de la especie humana tiene que ser considerado como posible y hasta como elemento propiciador de esta intención de la naturaleza. ¿De qué sirve pensar que la historia se mueve de manera racional? Sirve para tres cosas. Número 1. Nos permite leer a la historia de manera sistemática, como la mejora continua de las constituciones, de la manera en la que la lee Voltaire. Pensar en este plan secreto de la naturaleza nos permite mejorar esta labor de estructurar la historia y leer la historia. El segundo uso de pensar en el plan secreto de la naturaleza es que en el futuro los historiadores nos van a juzgar. Nos van a juzgar y van a ver si nosotros tratamos de hacer cumplir el plan secreto de la naturaleza o fuimos en contra de él. Para que nos juzguen de la mejor manera posible, para que la posteridad y el futuro nos juzguen mejor, debemos de conocer el plan secreto de la naturaleza. El tercer punto es que podemos convencer a los gobiernos a que busquen el cosmopolitanismo, pues es el único medio que les garantiza un glorioso recuerdo en la posteridad. Estas son las tres utilidades que le ve Kant y por la que convendría, si no te convence que en efecto hay un plan secreto de la naturaleza, de todos modos sería útil pensar que hay un plan secreto y que este plan secreto es racional. Con esto Kant termina de postular su visión de la filosofía de la historia como un plan secreto de la naturaleza, como un hilo conductor de la historia. La próxima semana comenzaremos a ver la introducción de la crítica del discernimiento, en donde Kant explica cómo es posible afirmar que la naturaleza actúa de acuerdo a fines mediante juicios teleológicos. Pero por hoy, esto es todo en Filosofía de la Historia con Amílcar París.